Excelente. Bueno, el Tribunal Constitucional Dominicano es el tribunal, creo, si no el más joven o uno de los más jóvenes de la región iberoamericana. Se ha beneficiado enormemente de su participación en la conferencia, no solamente porque eso le ha permitido, digamos, conocer a profundidad los criterios que han aplicado otros tribunales para casos análogos, sino también, digamos, conocer experiencias personales de las juezas y los jueces de esos tribunales, porque muchas juezas y jueces del Tribunal Constitucional Dominicano no habían sido juezas y jueces anteriormente, no tenían digamos, ese acercamiento con la función jurisdiccional desde la posición de jueza o juez. En ese sentido, no solamente intercambiar las experiencias en el ámbito jurisdiccional, sino también el intercambio de vivencias personales ha enriquecido en gran medida la labor del Tribunal Constitucional de República Dominicana. Nuestras sociedades viven realidades distintas tal vez en la forma, pero muchas veces los casos se repiten y los criterios pueden resultar aplicables. Entonces, conocer esas experiencias, conocer esos criterios es muy beneficioso, pero también conocer la respuesta o las posturas personales e individuales respecto de la función que han tenido otras juezas y jueces. Para mí ha sido de las más ricas experiencias para el Tribunal Dominicano en su participación en la conferencia. Parte de lo que mencionaba anteriormente se aplica también a la función de secretario o secretaria del tribunal. En mi rol como secretario del Tribunal Constitucional Dominicano, tuve el privilegio y el gran honor de conocer a mis contrapartes en algunos tribunales. Tal es el caso de don Andrés Javier Gutiérrez Gil, del Tribunal Constitucional de España, pero también el entonces secretario, hoy magistrado y antiguo presidente del Tribunal Constitucional del Perú, Francisco Morales, y también el secretario entonces, que luego fue juez también, Rodrigo Pica, de Chile, un gran amigo además, que nos ha dejado muy a destiempo. Esa relación y la doctora Marta Sáchica en Colombia también. Esa relación con esta secretaria, estos secretarios, fue para mí fundamental porque también, así como las problemáticas respecto de derechos fundamentales algunas veces se repiten, aun cuando tengan formas de alguna manera distintas en nuestros países, así también la función de la Secretaría es esencialmente la misma en todos los tribunales. Digamos, mantener el agua, el caudal fluyendo a través de las distintas fases de los expedientes, pero también apoyar a las juezas y los jueces en un determinado momento respecto del enfoque o la sustanciación de un determinado proyecto. Es decir, la Secretaría apoya al Pleno de jueces y juezas de manera automática en lo que es la tramitación de expedientes, pero también está a la disposición de las juezas y jueces en el ámbito propio jurisdiccional siempre que lo requieran. Y eso es algo una vivencia que pude tener y sobre todo adaptar a mi realidad a partir del intercambio con estas personas que les describí, que han ocupado estas posiciones en tribunales de la conferencia durante más tiempo que lo ocupé yo, seguramente. El Comité Jurídico Interamericano es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos. Cuando digo órgano principal es porque es un órgano previsto en la Carta de la OEA como un órgano de apoyo a la OEA, a la Asamblea General, a la Secretaría General. Se trata de un órgano consultivo en materia de derecho, estrictamente en materia de derecho, y que tiene por finalidad también estudiar la posibilidad de integración de los sistemas jurídicos de los Estados miembros de la OEA para de alguna manera alcanzar un mayor grado de estandarización y de homogeneización del derecho en el continente y en la organización.
Dicho eso, también el comité se encarga de estudiar temas del derecho internacional y ver cómo pueden adaptarse a la realidad del hemisferio. Actualmente el comité tiene un temario bastante vanguardista respecto de temas muy interesantes que abarcan diferentes ámbitos del derecho internacional público y el privado también. En el caso de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y sobre todo el impacto de las tecnologías en los derechos humanos, el comité ha hecho y ha presentado informes muy importantes. En lo que se refiere al impacto de la inteligencia artificial en los derechos humanos, el comité se encuentra trabajando el tema. Estuvo bajo la relatoría del doctor Ramiro Orías, un prestigioso abogado boliviano, y que luego, al terminar el mandato del doctor Orías, pasó a la doctora Alejandra Valencia, una jurista colombiana. Y está en evolución. Es un interesantísimo tema que representa múltiples desafíos, sobre todo porque es un territorio nuevo que se está explorando. En el caso particular mío, el tema a mi cargo actualmente es el de las implicaciones jurídicas del aumento del nivel del mar. El fenómeno del aumento del nivel del mar es uno muy complejo, que siempre ha tenido lugar en la historia de la humanidad, pero en los últimos 100 años se ha acelerado debido a la participación de la mano del hombre. Y en particular la proliferación de los gases de efecto invernadero, como bien lo determinó el Tribunal de Derecho del Mar en su opinión consultiva este año. Hay múltiples impactos que deben ser regulados, bien porque no existen normas para abordar esas cuestiones jurídicas, o las normas que existen no responden adecuadamente a la problemática. Me refiero en particular, por ejemplo, a la condición de Estado. La Convención de Montevideo define un Estado como una entidad que tiene territorio, población, gobierno y que dispone de la capacidad de entrar en relaciones internacionales. Sin embargo, si por alguna razón ese territorio o la extensión de este territorio cambia por el aumento del nivel del mar, entonces, ¿qué sucede? Esos son temas que todavía están en proceso. Como decía, bien es que se trate de que no hay normas jurídicas que aborden estos temas, o que las normas jurídicas que existen no responden adecuadamente a la problemática. Entonces, en eso es que ahí entra la labor del comité jurídico, que increíblemente este año, en estos últimos años, y seguramente en el 2025 también, se complementará con otros trabajos que han hecho otros organismos internacionales, como el Tribunal de Derecho del Mar, que ya emitió su opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia, que tendrá sus audiencias sobre su opinión consultiva sobre cambio climático, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo audiencia a mediados del año 2024, y además del Comité Jurídico Interamericano, la Comisión de Derecho Internacional, que es lo mismo del comité, pero en el ámbito de la ONU. Todos estos órganos trabajan en la definición de reglas para abordar estas cuestiones de las implicaciones del aumento del nivel del mar, y particularmente de los impactos del cambio climático. Hay una frase que me guía mucho en mi relatoría. Es una frase del fallecido juez Antonio Casado Trindade, un jurista brasileño que fue juez y presidente de la Corte Interamericana, y al momento de su fallecimiento era juez de la Corte Internacional de Justicia. En su voto particular sobre el caso Goiburu contra Paraguay en la Corte Interamericana, él terminó diciendo que tarde o temprano el derecho siempre responde. Y creo que en particular esa es la labor que debe tenerse en cuenta, no solamente en el Comité Jurídico Interamericano, sino también en los tribunales constitucionales, y en particular también en los miembros de la conferencia. Creo que siempre será un desafío alcanzar el momento en el que no existan estas instituciones, porque ya la tutela de los derechos fundamentales y derechos humanos sea algo que pase sin que sea exigido. Pero mientras eso sucede, la labor de estos órganos es fundamental, porque en el marco de sus debidas competencias, estos órganos se encargarán de estudiar las reglas de derechos humanos o de derechos fundamentales y aplicarlas a casos concretos,
siempre teniendo como base el centro de todo, que es la persona humana y su dignidad inherente. Entonces creo que la función de estos órganos, evidentemente distinta en sus atribuciones de competencia, pero encaminadas todas al mismo lugar, que es la persona humana, y el reconocimiento de sus derechos, en particular de su dignidad. Creo que cada uno de estos tribunales, aun cuando se ejercita su competencia y su atribución según las reglas particulares de cada caso, creo que todos en definitiva van hacia el mismo camino, que es la tutela de los derechos de la persona, o el reconocimiento de su dignidad inherente a su condición de ser humano, colocar al individuo en el centro. Creo que la labor de estos órganos, mientras sea más fragmentada, dará más problemas para poder ser efectiva, porque si no se comunican o no se comunican bien, se va a perder una oportunidad y un tiempo precioso tratando de ver cómo se integra y cómo se comunica. Creo que foros como el de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional son fundamentales, porque permiten que los tribunales puedan dialogar sin tener que dialogar mediante sentencias y decisiones. Evidentemente, esos son tribunales que no son alzada o apelación unos contra unos respecto de otros, pero sí que no sea necesario llegar al caso o que exista la sentencia para poder ponerse de acuerdo, sino que debido al cambio de experiencias y al cambio de impresiones pueda llegarse al punto de emitir decisiones que más o menos reflejen una visión homogénea de cómo son vistos los derechos, evidentemente respondiendo a las realidades particulares de cada país. Entonces yo creo que el diálogo es fundamental, pero no el diálogo jurisdiccional. Yo creo también en ese diálogo previo al diálogo jurisdiccional, que es el foro que precisamente provee la conferencia, para que puedan conocerse las experiencias y de alguna manera se evite el tener que dictar cada caso como de primera impresión, o no tener que inventar la rueda, como dicen a veces. Entonces, en ese sentido, creo que de ese intercambio solo hay beneficio. Ya lo he visto, ya lo he vivido, y creo también que es importante que ese diálogo continúe, siempre sobre la base de la buena fe y el deseo de trabajar juntas y juntos de nuestros respectivos tribunales y países, pero siempre hacia el mismo destinatario, que es el individuo, la persona humana.